esta oportunidad. Pues en esta hora quiero presentar este tema muy controversial a nivel mundial y desde muchos años atrás. ¿Cómo entender la profecía del Antiguo Testamento? Con esto vamos a entrar al tema de el milenio. Hay varias interpretaciones, varias escuelas sobre el milenio. Entonces, por eso vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento, las profecías del Antiguo Testamento y cuándo se cumplió. Bueno, algunos teólogos dicen, no importa lo que se crea acerca del milenio, no afecta a la salvación. Ellos no creen en el reino de Dios, establecido el día de Pentecostés, y afirman que la iglesia es un sustituto del reino. ¿Por qué? Porque Cristo no pudo establecer su reino por la oposición de los judíos. Es lo que argumentan los que no creen que el reino de Dios ya está en la tierra. No creen, no aceptan que Cristo está sentado en el trono de David desde el día de Pentecostés. ¿Puede algún poder humano o satánico frustrar el plan de Dios y el diseño de Dios? En Mateo capítulo 16, verso 18, por ahí dice que no prevalecerán las fuerzas del Hades. Así que lo que afirman los hombres, los teólogos, no es tan seguro. Solamente la Biblia tiene la verdad. Consecuencias de rechazar a Cristo. Los judíos que no creyeron a Cristo y rechazaron, sufrieron gran pérdida de sus vidas y de la patria. Lo peor de todo, perdieron la protección de Dios, como afirman en Mateo 23, 37 al 39. Porque os digo que desde ahora en adelante no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todavía no lo han dicho y por eso que la nación israelita está en este estado espiritual, abandonado por el Señor. Lo mismo puede suceder al que no cree y rechaza el reinado de Cristo sobre su reino, que es la iglesia. ¿Qué diferencia hace esto entre los judíos y los judaizantes modernos, llamados cristianos? Pues ninguno. Los judíos rechazaron. Los llamados cristianos o evangélicos o testigos no creen que Cristo está reinando. Están esperando que venga y establezca su reino por 1000 años. Eso no va a suceder, porque no hay promesa para eso. ¿Se puede pensar que esto realmente no hace ninguna diferencia en los sucesos del futuro? Eso es, si Cristo regresará o no a la tierra literal. ¿Reinará personalmente sobre su reino terrenal por 1000 años? Después de todo, sabemos que Él regresará y la cosa más importante es estar fiel y listo para su venida. ¿Hay alguna diferencia en lo que una persona cree o acerca de estos asuntos? Sí, sí la hay, por varias razones. La doctrina dispensacional. Ellos dividen a la Biblia
en 7 dispensaciones, empezando desde Adán. Que muchas profecías del Antiguo Testamento dicen no están cumplidas. Eso afirman los de la doctrina dispensacional, que se conoce como evangélicos. Pero serán cumplidas literalmente en el futuro, dicen ellos. Literalmente. Que a Israel le será restaurado el poder como nación soberana. Que Cristo gobernará desde el trono literal de David en Jerusalén. Que el templo será reconstruido y el sacerdocio levítico y los sacrificios de animales serán restaurados. Estas cosas afirman los dispensacionalistas. ¿Pero sucederá esto? Ya veremos después. Los amilenarios. Por el otro lado, los amilenarios sostienen que Cristo está ahora reinando sobre el reino de la profecía del Antiguo Testamento, que este es un reino espiritual del cielo sobre los creyentes de todas las naciones y de todas las épocas desde el día que fue establecido, es decir, desde el día de Pentecostés. Hermanos, hermanas, ¿usted qué es? ¿Es dispensacionalista o es amilenario? ¿Qué es? ¿Cómo cree sobre el milenio? Que el reino se entra por el nuevo nacimiento, no por nacimiento físico, según afirma Jesús en Juan capítulo 3, verso 5 en adelante, etcétera. Que este es un reino espiritual y que es gobernado por el nuevo pacto, no por el antiguo pacto. Esto es lo que afirman los amilenarios. La doctrina dispensacional premilenaria afecta no solo unos pocos pasajes, tales como Apocalipsis 20, sino la Biblia entera. Una comprensión total de la palabra de Dios es afectada por esta aproximación. Esta envuelve las promesas hechas a Abraham y a Hebreos durante el tiempo de Moisés, también como los últimos tiempos. Ve un cumplimiento literal de estas promesas, mientras que la posición amilenaria sostiene que muchos aspectos de las profecías y las promesas sostienen un cumplimiento espiritual, es decir, que ya se cumplió. De esta manera, el corazón del asunto en el trato con las profecías del Antiguo Testamento se divide a los, pongan atención, dispensacionalistas, premileniaristas, amilenarios. Desde medio de la interpretación como Oswald Allies escribió. Bueno, hermanos, ¿de cuál de estos 3 grupos es usted? ¿Es dispensacionalista? ¿Es premileniarista? ¿O es amilenario? El premileniarismo en todas sus formas hace énfasis a la interpretación literal de la Escritura. En la insistente declaración de su intercesión de que únicamente cuando la Biblia es literalmente interpretada es la correcta, afirman ellos. Con mucha insistencia. Yo tengo mi receptor en la radio BBN y ahí hay un señor que afirma con mucha insistencia que vendrá el Señor a establecer su reino en Jerusalén y desde allí gobernará al pueblo de Israel
el pueblo de Israel conquistará todas las promesas que fue dado a Abraham. Es lo que dicen. Es decir, están interpretando de forma literal y denuncian como espiritualizadores o alegorizadores a los que no están con su doctrina. Aquellos que no interpretan la Biblia como el mismo grado de literalidad como hacen ellos, nadie ha hecho esta acusación más categóricamente que los dispensacionalistas. Ellos nos acusan de muchas cosas. Ellos nos dicen que somos espiritualizadores y alegorizadores. La cuestión de la interpretación. La interpretación literal versus la figurativa. Es por tanto una de las que tiene que ser enfrentada muy en el principio. Discusión. Veamos sobre los profetas y las profecías. Antes de considerar alguna de las partes de la interpretación del Antiguo Testamento, es esencial que tengamos un claro entendimiento de la obra de un profeta. ¿Quiénes eran los profetas? Eran los interlocutores de Dios para el pueblo, según Hechos 9:30 y Hebreos 1:1. Al mismo tiempo que los sacerdotes son los interlocutores entre el hombre y Dios. Es decir, los sacerdotes llevan el mensaje del pueblo para Dios. Y los profetas traen el mensaje de Dios para el hombre, para el pueblo. Eran inspirados por el Espíritu Santo, como nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20 al 21. ¿En qué forma hablaron los profetas? Es importante en la determinación de cómo interpretar la profecía, reconocer que los profetas de Dios hablaron en varias formas, en Hebreos 1:1, de muchas maneras. Algunas profecías señalaron lo literal. Por ejemplo, algunos aspectos de la profecía de Moisés en Deuteronomio 28 anunció catástrofes literales sobre la Israel literal, o sea, sobre la nación literal. En Isaías capítulo 3, verso 19 al 22, es importante que lean estos pasajes y que conozcan estos libros para entender perfectamente alguna lección como estoy presentando ahora. La profecía de Isaías acerca de Babilonia anunció lo literal. De esta manera, dar una interpretación figurativa a una predicción literal es interpretar mal y erróneamente la profecía. Algunas profecías envolvieron figuras o símbolos, eso es, formas no literales de expresar la verdad. Por ejemplo, la profecía de Isaías acerca de Juan, capítulo 40, verso 3 al 5, Lucas 3, 3 al 6. El mensaje no era que Juan cambiaría el contorno o topografía de la tierra por medio de mover el polvo con alguna aplanadora, con alguna máquina para rellenar los baches o bajar los montículos para aplanar el camino. No estaba hablando en esos términos, sino que cambiaría la conducta de las personas por la predicación del evangelio al arrepentimiento. En consecuencia, dar una interpretación literal a una profecía figurativa es interpretar mal
es interpretar de forma errónea. Por eso, hermanos, hay que estar preparados para enfrentar a las malas interpretaciones. Algunas profecías envolvieron tipos. Por ejemplo, James de Valles, en la explicación de lo que es tipo, dijo, un tipo era un individuo, era un evento, era una institución del Antiguo Testamento que Dios consignó para llevar algún punto o puntos de semejanza a algo que estaba por venir. No se olviden de esta parte. Un tipo era un individuo, que ya vamos a ver quiénes fueron, por ejemplo. Un evento, una institución. Eso que tipificó era llamado el antitipo. ¿Cuáles son las diferentes clases de tipos? Punto A, las personas eran tipos. Por ejemplo, Adán era tipo de Cristo. Según Romanos 5, 14, 19, 1 Corintios 15, 45 al 47. Hubo instituciones típicas, tales como sacrificios del Antiguo Testamento. Según señala en los libros de Éxodo, Levíticos, y señala además en Hebreos capítulo 9, verso 24 al 26, capítulo 10, verso 14. Esas son las instituciones típicas establecidas por Dios en el Antiguo Testamento. Hubo eventos típicos. Por ejemplo, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia, sus experiencias en el desierto y la entrada a Canaán con eventos, son eventos típicos que le enseñan al cristianismo lecciones muy valiosas. 1 Corintios 10, 1 al 14. Punto D. Hubo acciones típicas, tales como la serpiente de bronce y la señal de Jonás, mencionado por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 3, verso 14 al 16, Mateo 12, 39. Algunas profecías envolvieron lenguajes típicos. Valles dijo, en vista de que ciertos individuos, instituciones y eventos en el Antiguo Testamento tipificaron ciertas realidades venideras, no es de sorprendernos que algunas veces en la profecía del lenguaje del tipo es usado cuando la realidad venidera está siendo profetizada. Una institución de este hecho es visto en la profecía de Ezequiel con respecto a David. En Ezequiel capítulo 37, versos 24 al 26, habla de David siendo el rey por siempre sobre Israel. Aquí el nombre de David es usado para significar un rey de la casa o de la familia de David. Nuestro Señor Jesucristo es descendiente de David, según encontramos en Mateo capítulo 1, verso 1 en adelante. Ser reconocido que este era el Cristo que iba a gobernar en el futuro, no el David literal del pasado, porque él ya murió. Es incorrecto esperar que Dios hable a los hombres en solo una forma. No obstante, cuando reconocemos que Dios habla en más de una forma en su palabra, es igualmente importante entender que la escritura no puede ser interpretada en una sola forma. Hay veces, por tanto, cuando una interpretación literal es de demanda,
Pero también hay veces cuando la aplicación espiritual de la profecía es requerida. Principios de la interpretación del Antiguo Testamento. Para entender las profecías del Antiguo Testamento, los siguientes principios de la interpretación deberán ser observadas. Las profecías. La revelación divina es progresiva. La historia temprana del hombre ha sido descrita como la era de la luz de las estrellas. ¿En qué época? Desde Adán hasta los 10 mandamientos. La revelación de Dios no era clara. No, es decir, casi no había revelación. La revelación de Dios era comparada con la luz de las estrellas. La historia final, o sea, la historia judía, como la era de la luz de la luna. La luna ilumina un poco más que las estrellas. ¿Por qué? Porque ya hubo revelación, ya hubo profecías. El Señor hablaba a través de los profetas. Y los sacerdotes y sumos sacerdotes llevaban el mensaje del pueblo para Dios. Y la era presente, o sea, la era cristiana, desde el día de Pentecostés hasta cuando vendrá Cristo Jesús, se puede comparar con la luz del sol. Es decir, más claro. Cuando el sol está en su cenit y sin nubes, es potente. Se ve por todos lados. Es muy claro. Así, mis hermanos, el Nuevo Testamento es comparado con la luz del sol. No hay regreso, sino siempre una progresión hacia algo más glorioso, mis hermanos. No puede retroceder lo que ya ha avanzado. No puede iluminar una vez más con la potencia de la luz de las estrellas, ni siquiera con la potencia de la luz de la luna, sino más bien seguir adelante. Consecuentemente, nunca habrá una restauración de las diversas clases de limpieza, ordenanzas carnales, elementos pobres, santuario terrenal, con su sacrificio y el sacrificio levítico y la pared intermedia de separación entre el judío y el gentil. No vamos a regresar a esa época. Dios no hará este juego. Aunque los hombres, aunque la mayoría estén proclamando que vamos a regresar, vamos a la época de Moisés. No, mis hermanos, eso no va a ser posible. Dios no lo hará. No hay promesas de regresar una vez más al pasado. El Antiguo Testamento fue un arreglo temporal. La ley que fue dada en el monte Sinaí solo duró 1500 años. Es decir, que 1500 años antes de la venida del Señor Jesucristo fue dada en el monte Sinaí a Moisés y Moisés al pueblo. Y desapareció cuando Cristo abolió con su muerte ese arreglo temporal. Nunca será restaurada
lo que dice en Hebreos capítulo 8, verso 13, o sea, los sacrificios de animales. Segunda Corintios capítulo 3, verso 1 a 18. Es muy importante que sepan este pasaje también. Ahí dice, aún lo que fue escrito sobre piedras, ya no está en vigencia. Y quien persiste en su lectura, en su, ¿cómo diríamos? En su práctica, todavía tiene sobre sus ojos, sobre su corazón, el velo que el Señor Jesús quita a los cristianos. En Gálatas capítulo 2, verso 18, dice que no puede regresar. Y si regresa a hacer lo mismo que antes, entonces es un transgresor. El punto B, el gran objeto y último designio de la dispensación profética del Antiguo Testamento era de naturaleza preparatoria. Dios, a través de sus siervos, los profetas, sacerdotes y reyes, preparó al pueblo para encontrarse con el Señor Jesucristo. El propósito fue preparar al mundo para la venida del Señor Jesucristo al mundo. Hechos 26 al 22 al 23. Romanos 15, 4. Preparar al mundo. Primera Pedro 1, 10 al 12. Para dar testimonio a las verdades del cristianismo, según Juan capítulo 5, verso 39. Lucas 24, 26 al 44. En Lucas 24, 44 es muy importante saber, entender ese pasaje. El Señor Jesucristo utilizó la ley de Moisés, las profecías y el libro de Salmos para abrir el entendimiento de los discípulos confundidos. Nota. En ninguna parte del Nuevo Testamento está señalado el reino de Cristo como terrenal, israelita, político o temporal. ¿Han encontrado ustedes las promesas de que el Señor Jesús va a reinar una vez más en la tierra? De que el Señor Jesús va a reinar sobre Israel para regresar al Antiguo Testamento, para conquistar la tierra que no pudieron conquistar en su totalidad. El Señor Jesús no ha prometido ni el Espíritu Santo a través de los escritos de los apóstoles. Jamás prometió un reinado político. Es decir, a través de guerras, de matanzas y conquistar la tierra prometida. No. Jesús en Juan capítulo 18, verso 36 dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Por eso en el libro de Gálatas capítulo 4 dice que la iglesia es la Jerusalén celestial. Es decir, no es de este mundo. En Juan capítulo 17, en su larga oración, Jesús afirmó que están en el mundo, pero no son del mundo. La interpretación de una profecía por un profeta, el Señor Jesús, no uno de sus apóstoles, debe ser la palabra final. La interpretación de una profecía por un profeta, el Señor Jesús o uno de sus apóstoles, debe ser la palabra final. No debe haber duda en sus lectores
en los oyentes. Por ejemplo, con respecto a la tierra prometida a Israel, Josué, capítulo 21, 43 al 45. Dice que todo fue cumplido. Todo cumplió el Señor, sin faltar una de las promesas. Con respecto a los dos palos de Ezequiel 37, 15 al 23, está hablando de Israel dividido. Con respecto a la misión de Cristo, según Lucas capítulo 4, versos 16 al 21. ¿Recuerdan lo que dijo Jesús cuando empezó a predicar? Con respecto al derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, según Hechos 2, 16 al 21, donde Pedro menciona la profecía de Joel, que fue cumplida justo en ese día. De acuerdo a los profetas del Antiguo Testamento, el tiempo se dividió en dos eras. La dispensación actual y los postreros días de la dispensación mesiánica. No hay algo intermedio en medio de estas dos dispensaciones. Vieron el juicio inminente sobre su nación también como sobre las demás, pero en el futuro vieron al Mesías, cuya venida marcaría una nueva era o dispensación. En Mateo 13, 16, fueron privilegiados en ver las glorias de la dispensación mesiánica y juntamente sus ojos forman un gran compuesto que describe los postreros días en los que el Mesías reinaría. Y está reinando. No obstante, no vieron la tercera dispensación más allá de los postreros días. Los días venideros, conforme encontramos en Génesis 49, 1. Las palabras, las profecías de Israel para sus hijos. En Números 24, 14 al 17. Postrero de los tiempos, según Isaías 2, 2 y Miqueas 4, 1, donde habla que en los postreros tiempos, es decir, en la era cristiana, desde el día de Pentecostés, sería establecido la montaña más grande, la más importante, que llenaría en todo el mundo. Eso es la iglesia o el reino del Señor Jesucristo. Después de esto derramaré, dice en Joel capítulo 2, 28, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Fue cumplir, como ya hemos visto en Hechos capítulo 2. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Dice en Amós capítulo 9, verso 11. Y cumplido, según dice en Hechos capítulo 15, verso 16. El tabernáculo caído de David fue levantada, fue reconstruida. Y ese tabernáculo se llama iglesia, se llama reino de Dios, o el pueblo santo, nación santa. Mencionados solo dos épocas. No hay tres épocas entre las de esa profecía que vivieron. Esa en que los profetas vivieron. Los postreros días, los días del Mesías. No hay intermedio, un tiempo intermedio
sobre estos dos épocas. Es decir, la época que vivieron los profetas, profetizando sobre la venida del Señor Jesucristo, profetizando sobre el establecimiento del reino, y los posteriores días, los días del Mesías, o sea, del Señor Jesucristo. No hay algo intermedio de estos dos eventos. En concordancia a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, esta distinción del Antiguo Testamento es apoyada por Hechos 2:17, 15 al 16, Hebreos 1:2, Hebreos 2:5, Hebreos 9:26, 1 Pedro 1:20 al 21, 1 Juan 2:18, etc. Además, el Nuevo Testamento distingue entre el mundo presente y el mundo por venir. Hechos, Lucas capítulo 20, versos 34 al 36, Efesios, todo eso. El Nuevo Testamento nos sabe de una manera, de una época intermedia entre el mundo presente y el mundo por venir. No hay una enseñanza sobre el milenio, sobre el reinado de Cristo por 1000 años. No hay. No obstante, esta es la cosa muy invocada por la posición dispensacional. Desde el punto de vista del Nuevo Testamento, el tiempo podría ser diagramada como vemos en el siguiente cuadro. Ausencia de la era intermedia entre la primera y la segunda venida de Cristo. Primero, el mundo presente empezó con la primera venida de Cristo. Segundo, el mundo por venir comienza con la segunda venida de Cristo. Pero ¿dónde está una era intermedia a estos dos casos? No hay. Pero los dispensacionalistas sí lo encuentran. Sí dicen, pero solamente son teorías. James de Valles enlista las siguientes guías para la interpretación de los tipos. Primero, que podemos conocer algo como un tipo únicamente está de esa manera clasificada en el Nuevo Testamento, o cuando es necesario considerarlo así para armonizar el Antiguo Testamento consigo mismo y con el Nuevo Testamento. Segundo, debemos reconocer que el tipo y el antitipo no son idénticos, no son la misma cosa. Por tanto, aunque veamos puntos de semejanza entre los dos, no esperamos que sean iguales en todos los rasgos. David era un tipo de Cristo, pero esto no significa que Cristo fuera un pecador, porque David fue un pecador. Tercero, la sombra es inferior a la sustancia. La sombra es inferior a la sustancia. Cuarto, el tipo era temporal. Como sombra apunta a la sustancia, es decir, al cuerpo. Esto fue cumplido en la sustancia. Luego cesó la función porque ésta había llevado a cabo su propósito. O sea, lo que se dijo en el Antiguo Testamento era sombra. Era sombra de la realidad, era sombra de la verdad manifestada en el Nuevo Testamento, venida o traída por Cristo. Por tanto, no puede haber posibilidad de un retorno de la sustancia del Nuevo Testamento a la sombra del Antiguo Testamento, es decir, a las prácticas del Antiguo Testamento. La sustancia no tipificó
a la sombra. En cambio, la sombra sí. Mi ira fue cumplida en la sombra. Lo que dijo la sombra, sí. La sombra tipificaba y fue cumplida en la substancia. Quinto, la substancia es superior a la sombra. Hebreos 10, 1 al 4. Así, mis queridos hermanos y hermanas, espero que haya sido claro, espero que hayan entendido esta pequeña explicación sobre el reinado de Cristo y su reino. Gracias, hermanos. Que el Señor los bendiga.